está grabando? Sí, ya está grabando. Hola, yo soy Alex y bienvenidos a este espacio sagrado y un poco divertido donde aquí las cosas te las voy a decir justamente como son, las verdades que usualmente no quieres escuchar y sobre todo lo que tu alma ya sabe pero tú olvidaste. Y bienvenidos a un nuevo año, año uno y año de comienzos, año de muchas cosas increíbles y maravillosas, donde justo vamos a averiguar demasiado de nosotros. Y sobre todo es un año que viene muy fuerte, muy potente, en el que nosotros vamos a crecer para todos lados, literal. Entonces tienes que decretarlo, tienes que manifestarlo desde esta conciencia amplia. Así que ya tenía bastante rato que no nos veíamos por aquí. Pero pues bienvenido a tu espacio nuevamente y hoy quiero platicar contigo, iniciando este año, de algo bien importante, algo que sí nos puede ayudar, que si comprendemos e integramos yo creo que podemos romper muchos patrones y muchas cosas que definitivamente nos han jodido bastante. Y especialmente yo creo que muchos van a coincidir en que 2025 fue un año con traiciones un poquito fuertes en varios aspectos, amistades, familia, pareja, todo. O sea, fueron traiciones un poquito complicadas, la verdad, seamos honestos. Y justo en diciembre de 2025 yo me cuestioné un poquito precisamente eso con una persona, dije como de... como que algo complicado, ¿sabes? Como que me movió mucho mi concepto de lealtad y también me ayudó bastante. Yo creo que tener bien definido nuestro concepto de lealtad puede ayudarnos para mucho. Pero aquí tengo mi agua. Ve por tu café, ve por tu vinito. Uy, un vinito estaría magnífico, la verdad. Ve por tu café, ve por tu vino, ve por tus galletitas, no sé, ponte cómodo, ponte cómoda. Que sí me gustaría platicar de esto contigo. Algo que sí me gustaría platicar, o del tema que quería que tú y yo compartiéramos, debatiéramos, conversáramos, es: la gente no te traiciona, simplemente te confirma lo que aún no has sanado. Y eso está muy interesante. Y eso es muy interesante y sí me gustaría partir empezando porque... Déjame tomar agua. Sí me gustaría partir empezando porque una traición es una traición. Aquí en China, como la quieras ver, en el idioma en el que lo quieras ver, sabor, color, aroma, una traición es una traición definitivamente. Es porque esa persona tomó una elección de lastimarte, de mentirte, de manipularte, de engañarte, de romperte, de serte desleal, de faltarte el respeto, de lo que tú quieras. Y toda esa responsabilidad cae en la persona que te hizo esto. Eso no cambia absolutamente nada. La responsabilidad real entra en lo que tú sientes, en lo que tú mueves dentro de ti, en lo que puede llegar a cambiar o no dentro de ti, principalmente esto, lo que detona, lo que no detona y todo lo demás. Ahí es donde se encuentra en realidad este punto tan importante, tan mágico y tan maravilloso. Porque yo creo que todos hemos sufrido traiciones, hemos sufrido ese tipo de experiencias. En algún momento de nuestra vida lo hemos pasado, lo estamos pasando y probablemente lo pasaremos en algún momento. ¿Sabes cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia de las cosas? No es posible que siempre te traicionan, que en un año 5, 6, 7, 8, 10 personas te traicionan, te son desleales, te faltan al respeto, te engañan, te mienten. Ahí literalmente hay un patrón. Claro, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad este patrón emocional que estás viviendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y eso es justamente lo que tenemos que averiguar, lo que tenemos que ver, tenemos que profundizar en esta parte porque sí es súper importante el hecho de que, ¿por qué está sucediendo? ¿Sabes? ¿Por qué está pasando precisamente esto? ¿Y por qué nos está afectando a este nivel? Para que nosotros podamos comprender esto, sí me gustaría iniciar diciéndote algo muy interesante, y es que todas las personas, absolutamente todas las personas que encontramos en este mundo, son un espejo de nosotros, especialmente aquellas personas con las que decidimos vincularnos, en familia, amistades y pareja. Literalmente, tus padres, mis padres, nuestros padres, son un espejo, y tú vas a reflejar en ellos precisamente absolutamente todo.
que hay que ser realistas, mucho de lo que nosotros reflejamos de nuestros padres viene precisamente de ellos, porque justo venimos a veces de padres ausentes, de padres que nos abandonaron, de heridas y muchos conflictos que viene de ellos. Ya en este punto, claro, eso es su responsabilidad, pero ya en este punto llega una edad, llega un punto, una etapa en la vida en la que ya no podemos esperar eternamente. No puedo yo tener 40, 50 años y seguir esperando a que mamá, papá vengan a decirme, oye, lo siento por el abandono, lo siento por, ¿sabes? Todo lo que me voy a perder en el camino. Entonces ya es nuestra responsabilidad. Los amigos, el círculo social también son un espejo muy grande, pero el espejo más grande de todos es nuestra pareja, literalmente. Ese es el espejo más grande de todos, porque aquí reflejamos lo que ya sanamos, lo que nos sanamos, nuestra sombra, nuestra luz, nuestro potencial, y es porque es la persona que nosotros elegimos para entregarle nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra lealtad, nuestra atención, nuestro cuerpo, entre muchas otras cosas más. Entonces se convierte en el espejo más grande de todos. Y hay de espejos a espejos. Hay que saber elegir bien, porque no es lo mismo que una persona o un espejo justamente reflejas esto, lo ve, se espanta y te termina rompiendo más, a que una persona sea consciente y cree más conciencia contigo y entonces sepa sostener esa parte. Yo creo que ahí cambian mucho las cosas. Pero tomando en cuenta esto, de que justo las personas son espejos y que precisamente nos estamos reflejando constantemente en las personas, definitivamente una traición es simplemente el reflejo de que usualmente nosotros nos traicionamos a nosotros mismos. ¿Me explico? Ahí es donde entra absolutamente todo. Porque si siempre te abandonan, si siempre te fallan, si siempre te mienten, siempre es porque no hay un error, no es tu culpa, pero definitivamente es porque tú te mientes constantemente, tú te fallas a ti, tú te abandonas a ti. Y eso es lo que tenemos que realmente comprender. ¿Sabes de dónde viene la traición más grande? O más bien, ¿de dónde comienza toda esta traición? ¿Y dónde viene toda esta traición a tu alrededor? De ti. Literalmente de ahí viene. Y empieza, primero, cuando aceptas mucho menos de lo que realmente mereces y vales. Ahí empieza la traición. Porque te estás traicionando a ti. Cuando justificas por miedo a perder. Justificas a la persona y sus acciones y todo lo que hace por miedo a perder. A veces justificamos con, es que pues así es la persona, ¿no? Es que tiene errores, es que viene de tal lado. No, carajo, si justificas eso, te traicionas a ti. Dejar de minimizarte o el empezar a minimizarte para encajar en una relación, con una amistad, todo ello, es traicionarte a ti. Callarte por no incomodar a una persona, a tu familia, por no incomodar a alguien, es traicionarte a ti. Definitivamente. Y es entonces cuando vienen personas que resaltan eso, que evidentemente te van a traicionar precisamente por ello mismo. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas traiciones que llegan a ti, definitivamente te están mostrando la traición que tú tienes contigo, lo que tú usualmente dices, los límites que quitas precisamente, primero contigo y después con las demás personas. Y justo eso es también algo muy profundo, porque ahí nos damos cuenta que todo en realidad en nuestra vida viene desde nosotros, desde esta percepción, desde lo que nos damos y lo que no nos damos. Te voy a poner un ejemplo, especialmente en este punto, en este rubro. Yo sé que has escuchado, todos los hemos escuchado, yo lo he escuchado mucho, yo lo digo mucho, el de atraemos lo que vibramos, atraemos lo que está en la misma frecuencia y sintonía de nosotros mismos. Y esto hay que entenderlo bien porque a veces te tergiversa muchísimo. Por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, yo puedo atraer a una persona celosa y posesiva. Por consiguiente, si una persona es celosa y posesiva, en realidad es controladora. Esto, la parte del control da celos y posesión, ¿no? Entonces yo la atraigo a una pareja así. Resulta que puede que yo sea así, por eso atraje algo similar, a alguien similar, ¿me explico? Pero ¿qué pasa cuando tú sabes, tú eres consciente de que tú no eres así? Por ejemplo, en mi caso, si yo no soy celoso, si yo no soy posesivo, evidentemente no soy controlador, pues ¿por qué atraje a una persona? ¿Por qué carajos atraje a una persona que es celosa, posesiva, que es controladora? Si yo no soy así.
En muchas ocasiones es por lo que nos faltó en la vida o por lo que recibimos en la vida. Por ejemplo, me faltó control. Resultó que en la infancia mis padres en algún momento controlaban mi vida. ¿Qué me iba a poner? ¿Cómo iba a vestirme? ¿Cómo iba a comer? ¿Qué persona me iba a gustar en la adolescencia? Literalmente, ¿qué iba a estudiar? ¿Cuál eran mis hobbies? ¿Cuál era mi deporte favorito? Si mis padres hicieron esto, entonces ellos tienen el control de mi vida. Y si yo nunca rompí esto, si yo nunca supe poner un límite, si yo nunca salí de esto, para mí esto era normal. Y entonces necesito una persona que controle mi vida porque es lo que es normal y a lo que yo estoy acostumbrado. Que cuando llega justamente una persona es como, pues conecto y atraigo a la persona que es celosa, posesiva, porque por consiguiente es controladora y va a controlar mi vida. Y yo, mira, ya me limpié las manos, que controle mi vida, que haga lo que tenga que hacer con mi vida. Porque a eso estoy acostumbrado, porque de ahí es donde yo vengo. Entonces sí, muchas veces pasa esto y atraemos a ese tipo de personas. Entonces, como atraemos a este tipo de personas, en este punto, este ejemplo que te di, sirve mucho por el tema de las traiciones. Si tú eres una persona que se traiciona constantemente con lo que dice que va a hacer y no hace, con lo que dice que quiere y al final del día lo cambia, entre muchas otras cosas más, especialmente esta parte de minimizarte para poder encajar, de callar para no incomodar, de todo ello, de justo guardar mucho lo que usualmente sientes y demás, porque sientes que puede ser demasiado para otra persona, te estás traicionando a ti. Y entonces lo que haces es que, haz de cuenta que el universo, Dios, a veces se ve como un castigo, como karma, pero no es eso. Es simplemente que nosotros pues nos estamos reflejando y estamos jalando la misma energía a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces nos manda más y mucho precisamente en personas y situaciones que nos traicionen para que nosotros nos demos cuenta principalmente de ese patrón, que eso es muy importante, porque si ya nos damos cuenta del patrón, como por qué seguir justamente en ese punto o en ese rubro, ¿me explico? Y algo que hay que entender también es que la herida, nuestra herida, no crea al traidor, eso es muy importante, definitivamente es muy importante, pero sí abre la puerta para que esta dinámica se siga sosteniendo. Por ejemplo, si hay una herida del abandono, si hay esta herida del abandono no trabajada, no gestionada ni nada por el estilo, lo que puede llegar a ocurrir es que entonces nosotros vamos a traer a una persona intermitente en nuestra vida, que está y no está, que está y no está. ¿Me explico? Y principalmente las heridas de tradición previa en la infancia es lo que generan aún más y nos hacen precisamente conectar con este tipo de personas o aceptar a este tipo de personas. Porque eso es algo muy importante. Y una vez que nosotros vemos y analizamos desde esta perspectiva cómo lo vemos, cómo nos vinculamos con ello, podemos cambiar muchas cosas, podemos cambiar muchos patrones y ciertos detalles que usualmente nos pueden estar afectando demasiado. Desde esta perspectiva, nosotros podemos modificar justamente nuestro comportamiento. Una vez que hay herida del abandono, una vez que hay traiciones, pero eso también hay que entenderlo muy bien. Sí, claro, en muchas ocasiones mamá y papá nos traicionan de forma directa y muy consciente, y en muchas ocasiones no lo es, porque también hay que aprender justa que no todo, absolutamente todo recae en una culpa, si es responsabilidad. Pero ya a este punto y a esta edad ya es meramente nuestra responsabilidad salir de esas heridas de abandono y justo de traición previa. Porque una vez que nosotros vivimos traición previa en la infancia, para nosotros es muy fácil normalizar este tipo de actitudes, este tipo de situaciones. Y en muchas ocasiones va desde algo tan pequeñito como, oye, te voy a regalar algo en la infancia y al final sentimos que fue una traición, que no nos lo regalaron porque vimos que se lo regaló a alguien más, ¿me explico? Y a nosotros tal vez nos dio otra cosa diferente. Eso puede generar también una herida de traición previa. Lo mismo que desde la otra perspectiva, que hay algo mucho más grande, que justamente mamá, papá hayan dicho algo que al final no lo cumplieron, que hayan hecho algo que al final fue totalmente diferente, que también nos abandonaron, que hubo rechazo y demás, y entonces se empieza a generar toda esta amalgama y de una u otra forma nosotros atraemos a este tipo de personas. Pero definitivamente no es porque estemos mal, no es porque haya algo mal en nosotros, eso hay que realmente comprenderlo. Lo que sí es muy importante es tener en cuenta que siempre que llega una persona y nos traiciona en nuestra vida, no es el fin del mundo. Nos está mostrando donde probablemente hay algo que necesitamos ponerle atención dentro de nosotros, especialmente
por si en algún momento nos hemos abandonado y traicionado a nosotros mismos, con las cosas que queríamos, con cómo lo queríamos y especialmente con el tipo de personas que nosotros elegimos que estén en nuestra vida. Porque si tú quieres una conciencia amplia, una conciencia increíble, si tú quieres tener responsabilidad afectiva, no te puedes estar juntando y abrirle las puertas a las personas que son todo lo contrario y que a veces justificamos porque es alguien que nos cae bien o que empatiza en una o dos cuestiones. Yo no puedo tener a una amistad dentro de mi círculo solamente porque le gusta el tarot y le gusta a lo mejor el fútbol americano. Por eso va a ser mi amigo, cuando en realidad es una persona que no tiene gestión emocional, cuando en realidad es una persona que simplemente con tal de quedar bien con otras personas es capaz de decir cosas que yo le cuento en suma confidencialidad porque es mi amigo. Entonces, en el momento en el que nosotros permitimos ese tipo de cosas, esta traición que nos da la persona nos está mostrando que desde un inicio nosotros nos traicionamos por permitir todo este tipo de cosas. Y vuelvo a lo mismo, no es culpa nuestra. Y sonará fuerte lo que te voy a decir, pero tampoco es culpa de la otra persona. Es un juego de responsabilidades al final del día. Y tu única responsabilidad es de la piel para adentro. Afuera no tienes nada de responsabilidad, es de la piel para adentro. Y desde ahí todo cambia a una perspectiva mucho más sana y mucho más clara. Y desde ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Y también te pregunto, ¿qué es lo que tú crees que es la lealtad? Porque aquí es donde también entra lo más importante de todo. Si una persona te traiciona, también puede que exista en algún momento una incoherencia con la lealtad. Muchas personas ven a la lealtad como lo siguiente: yo tengo un mejor amigo y porque es mi mejor amigo, su lealtad está todo el tiempo conmigo. Si no me habla a mí, entonces me es desleal. Y pasa mucho con la familia. ¿Me explico? Con la familia es el punto más difícil y complicado, porque resulta que por ser familia tienes que ser leal a todo lo que ellos digan y a todo lo que ellos hagan. Y si te dañan, si te lastiman emocionalmente, no puedes hacer nada porque la lealtad está con la familia. ¿Me explico? Y nosotros terminamos tergiversando un tipo de lealtad muy intensa, en la cual a la de fuerzas la otra persona tiene que estar. Y de hecho algo bien interesante es que la lealtad no requiere presencia. Es decir, tengo un mejor amigo que de repente por un mes no lo veo, o por un mes, 2 meses no hablamos, pero sé que está ahí, que si yo en algún momento me tropiezo o que necesito simplemente un espacio seguro, ahí está. Y yo sé conscientemente que es mutuo y al mismo tiempo sé que una vez que yo entre en ese espacio consciente hay coherencia. Eso es lo que la lealtad significa, coherencia. Cuando hay una coherencia entre lo que significa una persona, lo que significa un vínculo, lo que quieres con una persona hablando en una pareja, con una amistad o algo por el estilo, entonces hay una coherencia. Porque si por un lado definitivamente no eres leal a ti, no esperes ser leal con una persona. Y no esperes que una persona sea leal a ti cuando realmente no es leal consigo mismo, consigo misma. Ahí te puedes dar cuenta. Cuando elijas a una persona con la cual quieras estar, con la cual te quieras involucrar, con la cual te quieras vincular, observa qué tan coherente es la persona. Si es una persona que no es muy coherente con lo que dice, con lo que hace y sobre todo, si es una persona que se relaciona principalmente con mentiras, que es una persona que se relaciona con personas mentirosas, con personas que abandonan, con personas violentas, te lo juro, como por qué te vincularías con una persona así. Solo porque te gustó, solo porque está guapo, porque está guapa, solamente porque te vibró chido, solamente porque... ¿Por qué? ¿Me explico? Si no hay coherencia, no tienes por qué vincularte. Y justo, si no hay coherencia, entonces te va a traicionar la persona en algún momento. O simplemente la persona va a seguir siendo la persona incoherente, pero tú la colocaste en un punto donde tu lealtad era algo que definitivamente no iba tampoco contigo, porque esa lealtad que es coherencia no está en la otra persona. Y entonces tú jalas ahí. Y ahí es donde empieza este patrón repetitivo donde te empiezan a traicionar constantemente. Entonces, eso también se tiene que entender súper importante. Tienes que construir tu concepto de lealtad como mejor te convenga, pero siempre siguiendo una coherencia. Recuerda que es eso, la lealtad es coherencia. Y a veces, ser fiel a ti mismo implica soltar a aquella persona que no lo fue contigo. Ahí está todo absolutamente.
Ahí es donde tú puedes crear una conciencia más amplia. Pero deja de creer, deja de pensar que todo el mundo va a traicionarte. No todo el mundo te va a traicionar, definitivamente. Deja de creer, deja de pensar que todo el mundo te va a lastimar, porque no va a ocurrir así. No todas las personas llegan a herirte, no todas las personas llegan a lastimarte, no todas las personas llegan a traicionarte. También desde esta conciencia amplia, desde esta coherencia, atraes a personas que te van a amar, que te van a respetar, que te van a cuidar, que van a ser coherentes contigo, que sobre todo no te van a traicionar. Pero también hay que dejar justamente de quitarnos más bien hay que quitarnos este programa, este chip de que sí, todos nos pueden traicionar, en algún momento todos nos van a traicionar. No, definitivamente. Primero hay que tener aquí coherencia, hay que dejar de traicionarnos nosotros y te lo apuesto 100% que vas a dejar de ver todo eso. Es como todo, si vives viendo noticias, si vives viendo problemas, si vives viendo guerras, si vives viendo traiciones, si vives viendo deslealtad, si vives viendo infidelidades, te estás rodeando exactamente de la misma energía todo el tiempo. Entonces, ¿a dónde crees que vas a parar? No lo sé, piénsalo. Piénsalo, fue un pensamiento, una reflexión que tuve en estas semanas, en estos días, en estos meses, especialmente que lo vi mucho en el 2025, personas traicionando a otras personas y demás, y yo solo decía, es que solo tienen que checar la coherencia, tienes que conectar con la coherencia, qué tan coherente es una persona. Y ahí te vas a dar cuenta de los actos, de la presencia y todo lo demás que implica justamente una lealtad, de los acuerdos, de los pactos que se hacen consciente o inconscientemente, directa o indirectamente. Solo hay que checar la lealtad. Piénsalo, ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo, analízalo. Cuéntame qué piensas en los comentarios, cuéntame de qué otro tema te gustaría que habláramos. Y pues nada, este fue el primer podcast del año 2026, año 1, año del caballo, se viene lo mejor, se viene una siembra de semillas y una cosecha increíble para el siguiente, sobre todo vamos a empezar a ver todo en este año, pero bueno, yo espero todos los viernes estar subiendo un episodio de podcast nuevo y pues nos estamos viendo. Cuéntamelo todo, te amo.